Porque lo primero que nosotros pensamos, y hay muchas cosas que me pasan a mí, que pasan aquí, que pasan allá, que no son tan buenas, que son desagradables, que son difíciles de asimilar, que son difíciles de aceptar. ¿Qué significa que la voluntad de Dios es buena? Bueno, primero tenemos que pensar que uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? La bondad de Dios. Hay una canción hermosa, la bondad de Dios. Dios es bueno, esa es parte de su cualidad. Nosotros podemos hacer cosas buenas, pero el único bueno es Dios y Jesús y su Hijo Jesucristo. De manera que la bondad de Dios está ahí, es una de sus cualidades. Así que todo lo que Dios desea, todo lo que Dios planea para nosotros, sobre todo sus hijos, es bueno. No hay despropósito en Dios. Cuando Job sufrió aquella calamidad, ¿ustedes recuerdan lo de Job? Que perdió en un abrir y cerrar de ojos, perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió sus propiedades, sus bienes. Una historia dramática. Dice la palabra de Dios que Job se postró en tierra y dice la palabra que él dijo, alabó a Dios, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no vio en Dios algo como que había derramado su juicio, que quería algo mal para sus siervos, sino que él alabó a Dios en ese momento. A veces es difícil, ¿verdad? Dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Ahora dice Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, dice todas. ¿Cómo es eso? Pregúntele al Señor. O sea, yo no tengo la respuesta para decirle cómo hace Dios para que aquellas cosas que parecen difíciles o negativas o traumáticas para nosotros, Dios las convierte para bien de aquellos que le aman. La voluntad de Dios es agradable, y este es un poquito más difícil de asimilar, porque fíjense qué pasa, cuando nosotros decidimos acogernos a ella, de alguna manera vamos a encontrar satisfacción, de alguna manera. Eso es lo que significa. No es que las cosas que nos duelen nos van a dar risa, no es eso, no. No estamos hablando en ese sentido. Es agradable en el sentido de que cuando nosotros la asimilamos, nos metemos en ella, produce satisfacción. Dice, no es una carga pesada para nosotros, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, dice Juan. Es decir, no pretenden ponernos cargas que no podamos llevar, cargas innecesarias que no van a servir para nada. No, sus mandamientos no son gravosos. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa que es perfecta? Porque no tiene defectos, no tiene errores. Lo que Dios hace está bien. Está bien. Porque ¿quién podrá? El barro no puede cuestionar, ¿verdad? Dice la palabra al alfarero, al hacedor. Dios, lo que Dios hace está bien, aunque no lo entendamos. Así que dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es completa y total, no le falta nada, es perfecta. Todo lo necesario está en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos principios importantes. Número 1, atención, amados, número 1, y es importante esto. El hombre por naturaleza no hace ni puede hacer la voluntad de Dios. Más bien vive contrario a ella. Oigan esto, repito, el hombre por naturaleza no hace ni puede hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando del hombre que no conoce a Dios, o la mujer. Indudablemente, no puede hacerla ni la hace. Al contrario, su naturaleza pecaminosa lo lleva a estar contrario siempre a la voluntad de Dios. Dios dice es por aquí y el ser humano dice es por aquí. Dice en Romanos capítulo 8, mírenlo aquí, Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne
son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo está diciendo cómo éramos antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice Pablo en el verso 3, entre los cuales también estábamos nosotros. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Esa es la verdad. Ahora bien, pero es bueno. Pero es bueno. Los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, están llamados a conocer y a vivir la voluntad de Dios. Ya nosotros tenemos esa capacidad, por la ayuda del Señor, de hacer su voluntad, aunque esto implique muchas veces que hay una lucha constante entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre la carne, el mundo de pecado en que vivimos, que tenemos que luchar siempre. El hermano Wilco hablaba el domingo pasado, ¿verdad? ¿Recuerdan? De la batalla. No solamente la batalla, ¿verdad?, contra el mal, sino la batalla contra nuestra propia carne, nuestra propia voluntad. Así que aunque conocemos del Señor, aunque somos hijos de Dios, seguimos batallando en este mundo de pecado, tratando de agradar a Dios y de glorificarlo en todas las cosas. En tercer lugar, el cristiano debe ser diligente. Oigan bien, diligente en conocer y vivir la voluntad de Dios. Hay muchos negligentes. Hay gente que indiferente. Usted dirá, bueno, dentro de los hijos de Dios, sí. Dentro de la iglesia, sí. Y la negligencia, el ser negligente a conocer la voluntad de Dios es un problema, porque hay mucha gente que vive tropezando por falta de conocimiento muchas veces. Y la ignorancia nunca es buena, sobre todo en las cosas espirituales. No debemos ser ignorantes. Es penoso que quizá una persona esté cometiendo pecado por ignorancia, porque no sabe. Pero muchas veces esa ignorancia es por falta de diligencia. Porque, se le perdona a un recién convertido algunas cosas, pero a un viejo convertido es un poquito difícil. Así que es triste, amados hermanos, que podamos estar tropezando porque no conocemos la voluntad del Señor. Dice Pablo, escribiéndole a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Le está hablando a la iglesia, no a los de afuera. No sean insensatos, no sean necios, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sean diligentes en eso. Y en breve vamos a ver cómo conocer esa voluntad del Señor. El salmista hacía esta oración, la leímos hace un momento: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas andar. A veces uno cree que puede, a veces uno cree que sabe. No sabemos nada, hermano. El que sabe es Dios. Lo que debemos ser, lo que debemos hacer en este mundo, no se crea sabio en su propia opinión, y mucho menos no se lleve de todo lo que el mundo anda proponiendo y lo que anda diciendo por ahí, que es torcido definitivamente. Dios es que sabe, Dios es que ha determinado cómo debemos ser, cómo debemos vivir. La voluntad de Dios, ¿usted quiere conocerla? Está revelada ¿dónde? Sobre todo en su santa palabra. En su santa palabra. Eso, no hay otro espacio, no hay otro lugar más propicio que la palabra de Dios, por lo cual nosotros debemos estudiarla continuamente, individual y en grupo. El que no estudia la palabra, un cristiano que no estudie, no que lea la palabra, no que lea el devocional del aposento alto, muy bueno,
hay que hacerlo. Pero es más que una lectura devocional, es meterse a escudriñar las Escrituras. Es bucear, como dice un hermano, bucear y llegar allá. Eso es escudriñar, ¿verdad? Bucear y llegar al fondo para ver la verdad de Dios que está allí revelada. Pero para eso también Dios ha constituido pastores y maestros en la iglesia, para perfeccionar a los santos, para ayudar a la iglesia a conocer la voluntad de Dios. Así que por eso es que insistimos una y otra y no nos vamos a cansar. Hermano, hay que estudiar la palabra de Dios, a los estudios bíblicos, la escuela bíblica, los espacios de conocer la palabra de Dios. Ya yo cumplo ahora en los próximos días 62 años, son buenos, ¿verdad? Y 42 en el ministerio. Yo me siento que estoy aprendiendo cada día más, gloria a Dios. Porque tengo que exponerme a la palabra de Dios, inclusive aunque no quiera. Quiero y debo hacerlo, pero hay que exponerse a la palabra de Dios. Y los pastores necesitamos también ser alimentados, recibir también palabra de Dios de otros. El Señor revela su voluntad, sobre todo a aquellos que están más cerca de Él y lo buscan en oración. No es que Dios tiene favorito en la iglesia, es que hay gente que está más cerca de Él. Es que hay gente que procura estar en intimidad con Dios, y a esos Dios le da a conocer, dice el salmista en el Salmo 25, el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Luego Jesús en el Evangelio dice de sus discípulos: ya no lo voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, lo voy a llamar amigos. Ahora, ¿es usted amigo de Jesús? Usted se va a dar cuenta que en esa intimidad, el mismo Jesús, la palabra de Dios, usted la va a entender mejor, porque está más cerca de aquel que la inspiró, de aquel que la dio. Así que es importante, amados hermanos, que podamos estar en intimidad con el Señor para conocer su voluntad. Y esa voluntad está ahí revelada. A veces nos preocupamos por saber cosas profundas de la palabra de Dios, cosas que no entendemos, y quisiéramos como que todo estuviera claro, muy claro en la Biblia, y que alguna iglesia, un hermano dice una cosa diferente a la otra, que esta tiene una doctrina diferente a la otra, que porque yo no entiendo esto de Dios y de la Biblia, entonces tiene que haber una contradicción en la Biblia porque yo no entiendo esto, y que una cosa dice por aquí, otra por allí. Hermano, lo necesario está dicho. Lo importante para la salvación y para vivir una vida piadosa está revelado en la palabra. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que no vamos a entender bien nunca, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. El Espíritu Santo, dice Juan 16:13, nos va a guiar a toda la verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando no estamos claros, el mismo Espíritu nos guía a toda verdad. Pero también Dios tiene recursos humanos en su iglesia que nos pueden ayudar a cuando no sabemos algo, a cuando no entendemos algo. Dios tiene gente en su iglesia, que son los pastores, los consejeros, personas cristianas maduras en la fe, personas de confianza que nos pueden ayudar, nos pueden guiar u orientar en algún momento determinado. Hay gente que pasa trabajo, ¿sabe por qué? En la iglesia, porque no tiene confianza o no comunica, o está en una lucha espiritual o no entiende algo y bueno, se consume en ese problema. No, hermano, acérquese a los pastores, acérquese a hermanos maduros de confianza. Y vamos para allá, vamos, y consejeros que pueda tener la iglesia en ese sentido. Avanzamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dios ha revelado claramente cómo debemos ser, cómo debemos vivir para agradarlo, para tener una vida plena y victoriosa, y cuál es nuestra tarea o misión en este mundo.
Ya dijimos que no debemos preocuparnos tanto por saber lo que quizás no está claro, y los teólogos y los analistas han buscado la manera por explicarlo. Eso pudiéramos desearlo, pero no es la prioridad. Así que tenemos que ver lo que está claro en la palabra de Dios. Y esos temas difíciles, ponerlo en segundo lugar. ¿Qué nos enseña la palabra de cómo debemos, cuál es la voluntad de Dios revelada, clara ahí? Bueno, en el Sermón del Monte. ¿Quién conoce el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, del 5 al 7. Ahí hay suficiente como para nosotros cumplir en lo que resta de este año, por decir algo, para vivirlo. Si usted agarra Mateo capítulo 5, 6 y 7 y comienza a contrastarlo con su vida, se va a dar cuenta que usted queda cortico. Así que ahí está cómo debemos ser, cómo debemos vivir como seguidores de Jesucristo en el Sermón del Monte. Les recomiendo que lo lean. Hay de todo y para todo. Tenemos también el gran mandamiento que está en Mateo 22, 36 al 40, que nos resume la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Piense si usted ama a Dios de verdad, con profundidad, con intensidad, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. Es suficiente. Y si usted ama al prójimo como a usted mismo, ahí hay suficiente, amados hermanos. Tenemos también la gran comisión. Ahí está la gran comisión que Jesús estableció antes de subir al cielo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está. Dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para el servicio que lo honre a Él, que sea de bendición para otros. Y Dios nos ha dado dones y talentos para hacer esa obra, para hacer ese trabajo, para hacer ese servicio. Y además, la palabra de Dios está llena de principios generales y específicos también, que nos deben guiar, nos deben servir de guía, de fundamento, de base para tomar decisiones de acuerdo a esa voluntad de Dios. Claro, la Biblia no es un recetario. Usted ha oído esa frase, la Biblia no es un libro de recetas que para cada cosa prescribe algo de manera específica. Hay muchas decisiones, cosas que uno no sabe qué hacer, pero la palabra de Dios tiene la base, tiene los principios para que usted pueda tomar esa decisión y su mente pueda estar clara de que usted está en la voluntad de Dios. Por eso, una pregunta clave cuando usted no sabe qué hacer o está confundido, una decisión que usted vaya a tomar, preguntarse, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Haría lo que yo quiero hacer? ¿Tomaría la decisión que yo voy a tomar? Y otra más, yo agrego, ¿esto edifica a otros? ¿Esto afecta la vida de otros de manera negativa? Son parámetros que nos pueden ayudar a tomar esa decisión, a estar claro de lo que Dios quiere en un momento determinado. Pero sepa usted, amado hermano, y yo cada día lo veo así, que la palabra de Dios lo tiene todo. Lo tiene todo, aunque no sea recetario para algún momento determinado. Tiene la base, tiene los principios, tiene la dirección. Y como tenemos los recursos del Espíritu Santo, de los buenos consejeros, todo va a coincidir de una manera u otra, porque no hay contradicción en el Señor. Finalmente, ¿cuál debe ser nuestra decisión? ¿Cuál debe ser nuestra decisión ante lo que hemos dicho, ante lo que es la voluntad de Dios? Primero, una actitud receptiva. ¿Qué significa eso? Tenemos que disponer nuestro corazón para aceptar. Aquí estamos hablando de recibir lo que venga de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque nos duela, esa actitud receptiva para aceptar o recibir la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Pero hay una actitud proactiva, y yo quiero aquí enfatizar, las dos son importantes. Sí, reactiva es accionar.
Fíjense que la primera fue recibirla. Lo que Dios mande, lo que Dios permita, acatarlo, recibirlo. Pero esta es proactiva, esta habla de obediencia. De la obediencia, amados hermanos. Es hacer, accionar en lo que Dios nos manda a hacer, actuar. Obediencia completa y total. Para Dios no hay media obediencia. ¿Saben lo que le pasó a Saúl, verdad? Que fue desechado porque hizo media voluntad de Dios. Y no es así. Porque él creía que los fines justificaban los medios. ¿Ustedes recuerdan que el Señor lo mandó a destruir a los amalecitas y todos los de ellos, todos sus enseres? Y él, de una manera aparentemente piadosa, arregló el asunto y dejó lo mejor de las ovejas para ofrecérsela a Dios en sacrificio. No es así. Dios le dijo, no, todo. Había que barrer con todo. Eso parecería crueldad, no vamos a entrar en detalles como eso. Sencillamente Dios ordenó algo y había que hacerlo. No arreglarlo a la manera. A nosotros no nos gusta mucho arreglar las cosas a la manera de nosotros. Dios tiene su fondo y su forma también de hacer las cosas. A veces nosotros estamos como Jonás, que Dios nos dice, ve por aquí, nosotros pagamos hasta un pasaje y cogemos del lado contrario. Hasta el pasaje compramos y nos vamos para Tarsis. No, amados hermanos. Gracias a Dios que Jonás lo obedeció al Señor. Pero tuvo que pasar por una prueba difícil, ¿verdad? Para aceptar la voluntad de Dios hay que morir a la propia. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Para obedecer y hacer la voluntad de Dios hay que amarlo, hay que amarlo. Se nos hace más fácil obedecer si amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama va a guardar mi palabra, va a procurar obedecer. Debemos tener determinación y valentía. Si usted se acobarda, y el hermano Wilson el domingo pasado nos desafió, nosotros somos muy timoratos, muy tímidos, y nos dejamos avasallar de las circunstancias, de la presión social, de la presión del mundo, para que nos desviemos, neguemos la fe. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos creen eso? No importa que esos hombres tengan la cara. A veces es más difícil cuando esa resistencia es contra la familia, la propia familia, señores. Ahí se nos hace difícil porque a veces la familia no entiende este asunto y quiere llevarnos por aquí. Y Dios dice que es por aquí que vamos a hacer. Bueno, hay que obedecer a Dios. Aunque tu esposo o tu esposa se ponga guapo, porque esto no es cuestión de... Quien tiene que estar satisfecho es el Señor. Y quien se lo está diciendo, se lo estoy diciendo con temor y temblor, porque no es fácil. Hay que pagar un precio. Si no, pregúntenle a Daniel y a sus amigos. Si no, pregúntenle a Pedro y Juan lo que ellos pasaron por causa del Señor. Finalmente, amados, hay que seguir el modelo de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, a quien tenemos que imitar. Dice el Evangelio de Juan, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es Jesús hablando. Según oigo y así juzgo. Y mi juicio es justo. Por tanto, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, allí en el encuentro con la samaritana, que los discípulos habían ido a comprar de comer, que encontraron a Jesús hablando con aquella mujer, y le propone a Jesús que coma, porque había hambre, era como a esta hora más o menos. Jesús le dijo, mi comida
es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, hay un momento, y no solamente un momento, hay una prioridad en la vida de los hijos de Dios, como lo fue en la vida de Jesús, de que la voluntad de Dios está por encima de todo. Y hay un momento que hay que establecer esa prioridad, aunque uno deje la comida momentáneamente, la comida física, que es importante, no es que se descuide de eso. Jesús estaba enfocado y quería decirle a aquella gente, miren, ustedes están pensando quizás otras cosas, y quizás nadie sabe lo que estaban pensando, porque era raro, extraño para aquella gente que Jesús estuviera hablando con una mujer y una mujer samaritana. Pero Jesús tenía un foco, una determinación clara, salvar a aquella mujer, salvar a otros samaritanos. Y esa misma determinación debemos tenerla nosotros, amados hermanos, que sea la voluntad de Dios hecha. Y eso significa, va a significar que nuestra prioridad siempre tiene que ser la voluntad de Dios. En Getsemaní Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Póngase de pie. Pregúntese esta mañana si para quién usted está viviendo.